Verdades importantes acerca del pecado. Entonces, decíamos la semana pasada, para resumir, el único que tiene la autoridad de establecer la norma moral o el estándar moral, ¿quién es? Dios. Dios es el que define cuál es el estándar moral. Por consecuencia, decíamos, si queremos tener una comunión íntima con Dios y disfrutar de una comunión íntima, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, Dios es santo. Y debemos vivir en conformidad al estándar que Él ha establecido, su estándar moral. Solamente cuando obedezcamos y vivamos bajo ese principio podremos, ¿qué? Disfrutar de una comunión íntima con Dios. Otra vez, la única manera en la que podemos disfrutar de una comunión con Dios y obviamente con nuestro Señor Jesucristo es solo dentro de esa vida de obediencia, ¿no es cierto? Sujetándonos, sometiéndonos al estándar moral que Él ha establecido. Dios es, otra vez, el único que puede establecer el estándar moral. Él tiene la autoridad, ¿no es cierto? Y dice, Dios es luz. Juan dice esta verdad, este principio. Y aprendíamos acerca de este principio, Dios es luz y no hay oscuridad en Él. ¿Qué es lo que Juan está haciendo? Está pues mostrando el estándar de perfección. Dios es puro, es perfecto. En Él no hay absolutamente, ¿no es cierto?, ninguna mancha, no hay pecado en Él. ¿Por qué esto es importante? Otra vez, la instrucción teológica es importante. Porque si no tenemos una instrucción teológica correcta, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a comportarnos externamente, ¿verdad? Como los creyentes se comportan externamente. Empezamos a mostrar ciertos frutos, ciertas evidencias, ¿no es cierto?, de lo que un cristiano normalmente muestra, sin haber, ¿qué?, sido transformado genuinamente. Esto es peligroso. Decíamos la semana pasada, es como poner, ¿no es cierto?, si no hay una instrucción teológica, es como tratar de poner las ventanas a una casa cuando no hay pared, no hay piso, ¿no es cierto?, no encaja. Eso pasa muchas veces. Y Juan lo que está haciendo es que, o sea, Juan nos va a dar evidencias claras para diferenciar cuáles son los creyentes genuinos y cuáles no. Entonces, en términos generales, lo que Juan hace es esto, o sea, mostrarnos evidencia y darnos una perspectiva correcta del pecado con este fin. ¿Para qué? Para proteger la iglesia y que la iglesia sepa y pueda reconocer quiénes son creyentes genuinos y quiénes no son. Entonces dice el versículo, y solamente quiero mostrarles este gráfico, no sé si alcanzan a ver. Ahí tenemos el versículo 6, versículo 7, versículo 8, 9 y 10. Ahí pueden mirar, bueno, no está tan ahí. Ok. Sí pueden ver los colores, ¿no es cierto? Pueden ver los colores. Tenemos el celeste y el verde. Azul, celeste, como quieran llamarlo, ¿ya? Y tenemos el medio amarillo-verde, ¿no es cierto? ¿Sí podemos ver eso? Todos los versículos que están con colores, versículo 6, versículo 8 y versículo 10. Esos son los versículos que vamos a estudiar. Ahora, ¿por qué les presenté esta gráfica? Para tratar de entender un poquito. Si ustedes miran, también hay un colorcito rojo, ¿no es cierto?, en cada versículo. Y cada versículo está como introduce con esta, conocida normalmente con esta condicional. Si ustedes miran, el sí. Versículo 6, si decimos. Versículo 7, si andamos. Versículo 8, si decimos, repite la misma estructura. Versículo 9, si confesamos. Y versículo 10, ¿qué? Si decimos. Es decir, un creyente tiene una perspectiva correcta del pecado, y lo que vamos a ver en estos tres versículos específicamente, versículos 6, 8 y 10, es que, o sea, un creyente genuino, ojo con esto, no niega el pecado. Es decir, un creyente genuino reconoce el pecado. Y partimos desde este principio. Un creyente genuino, ¿qué es lo que hace? No va a negar su pecado, al contrario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reconocer su pecado. Pero ¿por qué es importante hacer mención de esto? Que un creyente genuino va a reconocer su pecado. ¿Qué pasó? Recuerdan en Génesis 3. El pecado entró, ¿no es cierto? Como consecuencia, ¿no es cierto? Contaminó a Adán, a Eva. Pero recuerdan un poquito, veamos en guerra de palabras. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó? ¿Reconoció su pecado? Pues es como, no, Señor, pues
¿No es cierto? Se justificó a tal punto de ¿qué? De pues cuestionar a Dios y culpar a Dios de haberle dado ¿qué? Una esposa. Nosotros normalmente, ¿qué pasa con los pecados? ¿Qué pasa? Minimizamos el pecado, ¿no es cierto? Justificamos nuestro pecado y no solamente en nuestra sociedad han puesto una etiqueta diferente a lo que es el pecado. Por ejemplo, estos términos, ¿no es cierto?, que normalmente se usan en la psicología, las enfermedades mentales, los trastornos, ¿verdad?, de género, las adicciones, todas esas etiquetas, ¿no es cierto?, que pues a la final es como, o sea, tratando de minimizar el pecado o tratando de, ojo, de no reconocer el pecado. Entonces, nosotros pues como creyentes no queremos eso, y no solamente eso, sino que las personas, nosotros, por lo general, pues nos consideramos buenos. Nosotros no nos consideramos tan malos ni tan perversos. Y normalmente nosotros nos comparamos con personas. Pues yo no soy como tan malo como el vecino. O yo no soy tan pecador como el hermanito. Y con eso, ¿no es cierto?, nuestra percepción del pecado se disminuye. Y no nos ayuda a tener un conocimiento correcto del pecado. Y esto es lo que pasaba con los falsos maestros en el contexto de Juan. Estaban, ¿qué? Negando que habían pecado, y ellos decían, recuerdan esa distinción que ellos hacían entre lo espiritual y lo físico, la carne. Ellos decían, lo espiritual, el alma, no tiene ninguna relación con la carne. Por lo tanto, si yo peco en la carne, eso no afecta a mi alma, mi eternidad no afecta, decían ellos. Por eso ellos pues daban rienda suelta a su pecado. Entonces, no queremos, ¿no es cierto?, caer en ese error aún de los falsos maestros, de no reconocer el pecado, a tal punto de decir, pues ellos decían, no, a la final pues solo lo espiritual importa y la carne no importa, por lo tanto puedo pecar y en nada me afecta si yo peco. Entonces, el apóstol Juan hace una advertencia, ¿no es cierto?, para confirmar y darnos seguridad si realmente estamos, ¿qué? En comunión con Dios. Entonces, regresando a esas condicionales, y es interesante, hay una razón por la que Juan usa esas condicionales, 5. Y en cada versículo, ¿no es cierto?, sí decimos, sí andamos y sí confesamos, prácticamente esos tres términos. Es como una cadenita en el pensamiento de Juan, en la estructura, donde, digamos, crea un efecto que va, vamos a decirlo así, desde lo menos peor a lo más peor. O sea, es como una progresión hacia el punto de como provocar un desastre, por decirlo así, espiritual, porque estas personas, estos falsos maestros, llegan al punto de decir, si ustedes miran el versículo 10, ¿no es cierto?, de decir a Dios que es, ¿qué? Mentiroso. Y esa declaración solo puede salir de un corazón no regenerado. Entonces, vamos a ver cómo esa progresión y cómo, ¿no es cierto?, el asunto va desde lo más grave, desde lo menos grave a lo más grave. Entonces, vamos con esta lógica. Solamente primero la porción que está en azul o en celeste. Miren, vamos a leer solamente las porciones que están en azul y luego las porciones que están en amarillo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, versículo 10. Si decimos que, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, y versículo 10, si decimos que no hemos pecado, entonces la consecuencia es ¿qué? Versículo 8, la segunda parte, mentimos y no practicamos la verdad, nos engañamos a nosotros mismos, versículo 8, y la verdad no está en nosotros, ¿y qué? Y le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros o con nosotros. Entonces miren como un poquito la estructura y la lógica de Juan. Y hoy primero vamos a estudiar todas las porciones que están en celeste, para entender un poquito más las porciones que están en amarillo. Y es como el remedio para el versículo 6, 8 y 10. ¿Cuál es el remedio? La solución, como el corazón. Versículo 7 y versículo 9. Porque
el remedio para el pecado como tal, ¿no es cierto? ¿Quién es? Versículo 10. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos, versículo 9, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no es cierto? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, con esa lógica, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si decimos que no tenemos pecado, segunda verdad. Tercera verdad, si decimos que no hemos pecado, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Primero, mentimos y no practicamos la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Le hacemos mentiroso ¿a quién? A Él, a Dios. Y su palabra no está en nosotros. Entonces, el punto, ¿no es cierto? Aquí la gravedad, el asunto es que estos falsos maestros llegan al punto de decir o llamar mentiroso a Dios y como consecuencia aquellos que llaman mentiroso a Dios se ponen en la mente de Juan en el lado de la oscuridad, es decir, pertenecen a la oscuridad, no pertenecen a la luz o pertenecen a las tinieblas. En términos generales son personas que no regeneradas. Entonces empezamos con la primera parte, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos ¿qué? En tinieblas. ¿Qué estamos mirando acá? ¿Verdad? Es un creyente genuino, un creyente verdadero, ¿qué? Reconoce el pecado. O sea, tiene, digamos, un concepto claro de lo que es el pecado. No va a negar su pecado. Entonces, dice, la primera condición, si decimos, y esto se repite 3 veces, versículo 8 y versículo 10. Y en las 3 veces tiene la misma intención. La manera repetitiva de usar, ¿no es cierto?, nos da la idea de ¿qué? De que probablemente había alguien que estaba diciendo esto, pero también habían personas que estaban siendo tentados a decir eso. Es decir, habían 2 clases de personas. Personas que estaban diciendo esto y personas que al escuchar eso estaban siendo ¿qué? Tentados a decir la misma declaración que los falsos maestros estaban diciendo. Entonces dice, si decimos, y Juan quiere poner como en un punto de nuestras vidas, la idea es, si alguien de nosotros, cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestras vidas, si en algún punto de nuestras vidas decimos, ¿no es cierto?, tener comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, es como no encaja en el pensamiento de Juan. Y este término, si decimos que tenemos comunión con Él, creo que en algún momento les mencionaba en la parte gramatical, el tiempo es presente. ¿Cuál es la idea del presente? Estos falsos maestros, ¿qué es lo que decían? Tenemos una comunión constante, o sea, tenemos una comunión permanente, es como nuestro hábito, nuestra vida es como tener comunión. Ellos aseguraban que disfrutaban de una comunión permanente con Dios. Esa es la idea. Eso es lo que los falsos maestros decían. Tenemos una comunión permanente con Dios. No es como una comunión de vez en cuando, no. Ellos aseguraban que tenían una comunión permanente con Dios. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿no es cierto? Es lo que aseguraban. Y andamos en tiniebla. Si ustedes miran, ahí está en rojito, tenemos y andamos. Es la misma intención. Ellos aseguraban, por un lado, tener una comunión permanente con Dios, pero andaban, la idea es permanentemente en la oscuridad. Es decir, la esfera, por decirlo así, el círculo al que ellos pertenecían era la oscuridad, las tinieblas. Entonces, Juan presenta como 2 verdades o 2 realidades. Miren, si yo digo que tengo una comunión con Dios permanente, ¿verdad? Si disfruto de una comunión permanente, pero al mismo tiempo permanentemente vivo en la luz, en la oscuridad, esa es como mi práctica habitual, mi hábito, como no encaja en el pensamiento de Juan. Esto no puede ser verdad.
Porque yo no puedo tener comunión permanente con Dios y tener comunión permanente, esa es la idea, ¿no es cierto? ¿Con quién? Con las tinieblas. Entonces Juan dice, ¿no es cierto?, que este andar en tinieblas, ¿cuál es la idea? Era una práctica, era un hábito para los falsos maestros, era su forma de vida. Y esto obviamente, ¿verdad?, andar en tinieblas, pues muestra su comportamiento moral, que es contrario ¿a qué? A las Escrituras. Entonces, Juan presenta acá como dos realidades. ¿Recuerdan este concepto binario, ¿no es cierto?, de la luz, ¿no es cierto?, la oscuridad, versículo 6, versículo 7. Y Juan está especificando acá qué es andar en tinieblas. Él nos va a como detallar qué significa que una persona, ¿no es cierto?, anda en tinieblas, y va a usar dos términos, luz y oscuridad, en el pensamiento de Juan, estos dos conceptos binarios. Entonces, está claro que para Juan, ¿no es cierto?, el andar en tinieblas es como completamente, ojo con esto, contrario, ¿no es cierto?, al estar en luz. Por lo tanto, si yo digo que tengo comunión con Él, pero mi práctica habitual es andar en tinieblas, ¿cuál es la evidencia, ¿no es cierto?, para Juan? ¿Es creyente o no creyente? Juan nos va a decir, no. Porque hay un patrón. Tiene un hábito de vivir en tinieblas. Esos dos términos, si decimos y andamos, esos dos verbos, decir y andar, ¿por qué Juan los usa? Si decimos que tenemos comunión, pero andamos, ¿por qué Juan usa esos dos términos? Es muy importante. Esas dos palabritas. En términos de comunión, para yo decir que tengo comunión con Dios, no solamente basta decir que soy creyente, sino que, pues tengo que andar, practicar, vivir. Esos dos términos son importantes y esos los podemos, o sea, es una realidad para nosotros. Yo no puedo decir soy creyente y reflejar una vida totalmente diferente. No encaja. Si yo digo que soy creyente y tengo comunión con Dios, pues eso tiene que verse en mi forma de vivir, en mi forma de conformarme al estándar moral que Dios ha establecido. Entonces, la verdadera comunión, ¿no es cierto?, se muestra pues en tu forma de vida, no en lo que dices solamente. ¿Es importante lo que dices? Claro, pero pues si decimos algo y no vivimos conforme a lo que decimos, en términos de Juan, ¿quién hace eso? Una persona no regenerada. Versículo 8. El segundo contraste, ¿no es cierto?, que tiene que ver específicamente el versículo 8 con nuestra actitud hacia el pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado. Ojo con esa declaración. Si decimos, cualquier persona, en cualquier momento, ¿no es cierto?, bajo cualquier circunstancia, si hace esta declaración, si decimos que no tenemos pecado, en el pensamiento de Juan, pues eso es una evidencia de una persona que no regenerada. Y otra vez, habían personas que decían esto, hacían esta declaración, pero también ¿qué? Personas que al escuchar esta declaración estaban ¿qué? Siendo tentados a hacer esa misma declaración, decir que no tenemos pecado. Ojo con esto, ¿qué significa eso de no tenemos pecado? Es importante para el pensamiento de Juan y es importante para los falsos maestros. Ese verbo está en tiempo presente. No tenemos pecado. ¿Cuál es la idea? Estos falsos maestros decían que en el presente, o sea, ya no estaban pecando. Es como tenían un cuerpo glorificado, ¿verdad?, sin pecado. O sea, ellos ya no pecaban. Es como habían recibido una glorificación que ya en sus vidas había cero pecado.
completamente ausentes de pecado. Es decir, esta posición, ¿no es cierto?, es peor que la de arriba, porque aquí está afirmando, declarando y decir, pues no, yo no tengo pecado. Es como decir, ¿no es cierto?, yo llevo una vida en el presente absolutamente sin pecado. Es decir, estos falsos maestros decían, nosotros hemos alcanzado una vida espiritual como elevada, y en esta vida elevada ya no podemos pecar. Y no sé si ustedes han escuchado personas, interesante, que dicen que llevan un mes sin pecar, que llevan un año sin pecar, que llevan 5 años sin pecar. Y es interesante, es una realidad. Hay una, no sé específicamente qué tipo de secta o de denominación que hacen esta afirmación, que ya llevan un tiempo determinado en el cual no han pecado. Entonces, aquellas personas que dicen, ¿no es cierto? Pues no, o sea, yo no peco, o sea, es terrible. Entonces tenemos personas que dicen que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Si decimos que no tenemos pecado, es como nuestra naturaleza está libre de pecado, ¿no es cierto? Viene la 10. Si decimos que no hemos, ¿qué? Pecado. Ok, ¿cuál es la diferencia en decir no tenemos pecado y en decir no hemos pecado? ¿Cuál es la diferencia? Versículo 8 tiene que ver como con su naturaleza. Estaban afirmando que en su ser, ¿no es cierto?, en su cuerpo no había pecado. Pero en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, este es interesante, este verbo es muy particular para Juan, la forma en la que escribe no es muy común y quiere mostrarnos una verdad. ¿Qué decían estos falsos maestros? Decían, nosotros, esa es la idea cuando dice no hemos pecado, decían, nosotros no hemos pecado antes, en el pasado, tampoco estamos pecando en el presente. Es decir, no pecábamos ni siendo no creyentes, pues ahora siendo creyentes menos. Es decir, no estamos practicando, decían ellos, el pecado. En otras palabras, nunca hemos practicado el pecado. Arriba tenía que ver, ¿no es cierto? Decían, pues ahora que ya somos cristianos, tenemos una espiritualidad superior y en esta espiritualidad ya hay ausencia de pecado. Pero aquí, ¿qué es lo que decían? O sea, nunca hemos pecado. Ni en el pasado, ni en el presente, decían ellos, no hemos pecado. Jamás, la idea es, pues yo jamás en mi vida he cometido un pecado. Ahora, ¿qué trae eso, no es cierto, como consecuencia yo hacer esta afirmación o esta declaración? No es una afirmación, una declaración. Si decimos que yo no he pecado, detrás de esta declaración, ¿no es cierto?, ¿qué está, digamos, implícito? Uno, por lo menos 2 cosas. Uno, pues negar las Escrituras, porque las Escrituras, ¿qué es lo que nos dicen? Pues todos hemos pecado. Desde el momento que somos concebidos ya tenemos una naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Pero 2, que es aún más terrible, al decir que yo nunca he pecado, ni en el pasado, ni en el presente, ¿qué estoy diciendo? Pues yo no necesito de Cristo para expiar mis pecados. Yo no necesito de un Salvador porque pues nunca he pecado. Por lo tanto, ¿para qué un Salvador si no hay la necesidad, ¿no es cierto?, de limpiar mis pecados si no he pecado nunca? Entonces, al hacer esta declaración, ¿qué estaban haciendo estos falsos maestros? Pues, o sea, blasfemando, ¿no es cierto?, directamente contra Dios. Y definimos un poquito aquí, si decimos que no hemos pecado, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Ustedes han visto, hacen esa ilustración, ¿no es cierto? Pecado es no dar en el blanco, ¿han escuchado eso? Es como, ¿no es cierto? Como tiro al blanco, como de las flechas. Entonces, la idea que muchos presentan es,
hay un círculo blanco, ¿no es cierto?, en el centro. Es como nosotros estamos intentando dar en el círculo blanco, pero nunca podemos dar. Muchos ilustran eso. Pero, o sea, eso no es el pecado. El pecado es, digamos, como en una competencia, ¿no es cierto?, de tiro al blanco. Es como, o sea, yo no estoy apuntando al blanco. O sea, yo me doy la vuelta y estoy como apuntando, digamos, al hijo del juez. O sea, no es como un intento de quiero dar al blanco, pero no puedo, no. Es como todo lo contrario. O sea, ni siquiera veo el blanco. Intencionalmente es como girar y matar al hijo del juez en términos de a Jesucristo, en la ilustración. Ese es el pecado. Por eso el pecado es intencional. Es una rebeldía abierta contra Dios mismo. No es como yo peco, pero es como, pues quiero dar en el blanco, ¿no es cierto?, ser perfecto, pero como no, es como darnos la vuelta completamente. Eso es pecado. Entonces, cuando pecamos, eso es lo que hacemos en términos generales. Es como nos damos la vuelta y matamos a Jesucristo, ¿verdad?, como en la ilustración. Eso es voluntario. El pecado no es como inconsciente. No es como, como se me fue. No, es voluntario. Entonces, eso es grave. Por lo tanto, ¿no es cierto?, pensando un poquito en todos estos conceptos. Si decimos, no tenemos pecado, tenemos comunión, andamos en tinieblas. Si decimos que no hemos pecado, ¿no es cierto?, pensando nosotros, ¿cuántas maneras hay o cuántas maneras tenemos nosotros de negar el pecado? ¿Cómo nosotros negamos el pecado? ¿De qué maneras prácticas negamos el pecado? ¿Cómo nosotros negamos el pecado? No reconociendo. Muchas veces, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, veíamos la semana pasada, la sociedad determina qué es pecado y qué no es pecado. ¿No es cierto? Ya la Biblia no determina para nuestra sociedad qué es bueno y qué es malo. Y ponen etiquetas. ¿Qué etiqueta le decían? La psicología, enfermedades, trastornos mentales. Miren, trastorno de la ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de personalidad, una persona antisocial, trastorno, de conducta alimentaria, trastorno de déficit de atención, trastornos por el uso de sustancias. Y nuestro vocabulario se hace muy familiar a ese tipo de cosas. Si tenemos un problema, ¿no es cierto?, de ansiedad, pues ya no es pecado. Es un problema, es una enfermedad. Si pues yo como mucho, es un trastorno, no es pecado. Trastorno alimentario, de trastorno de la conducta alimentaria. Si yo me enojo, tengo problemas de la ira, pues la ira ya no es pecado. Es un problema, él tiene un problema, tiene una enfermedad. ¿No es cierto? Hay mucho resentimiento en mi corazón por el pasado, porque en el pasado alguien me hizo daño, y hay en el presente mucho resentimiento, ¿no es cierto?, amargura contra la persona y contra Dios muchas veces. Eso no es pecado. Eso es un problema. Tiene un trastorno. Entonces, nuestro vocabulario se asemeja mucho al vocabulario de Juan, en el sentido de los falsos maestros, de la psicología. Cualquier cosa ahora ya no es pecado. Hay etiquetas, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Pues porque con eso pues tratan de desviar completamente al hombre y ver su necesidad realmente, que eso es pecado. Por lo tanto, viene la segunda parte. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si decimos no hemos pecado, no tenemos pecado, si decimos no hemos pecado, ¿qué pasa? Segunda parte. Mentimos, ¿y qué? Y no practicamos la verdad. La idea de mentir, recuerdan, les mencionaba en algún momento la voz media.
en griego, voz activa, voz media, voz pasiva. La idea de la voz media, ¿cuál es? O sea, ellos se estaban autoengañando a sí mismos. No es que alguien les estaba engañando con estas verdades, no. Ellos se estaban autoengañando al hacer esta declaración. Por eso la idea, ¿no es cierto? O sea, pues ellos mismos se mentían a sí mismos como para apaciguar su conciencia, para nublar, ¿no es cierto?, su conciencia respecto al pecado. Pero no solamente eso, se engañaban, esa es la idea, ¿no es cierto? Y no practicamos la verdad, literalmente dice, no hacemos la verdad. Ojo con eso, no hacemos la verdad. ¿Qué significa de eso de no hacemos la verdad? Es decir, la verdad se hace, o sea, la verdad se practica. ¿Qué significa practicar la verdad? Porque Juan dice, mentimos y no hacemos o no practicamos, ¿qué? La verdad. Y aquí lo presenta otra vez como un hábito, es decir, jamás, nunca practicamos. Permanentemente no practicamos si hacemos esta declaración. No es que alguna vez practicamos la verdad, no, nunca la practicamos. Quizá mis prácticas de la verdad fueron superficiales. Realmente nunca practicamos la verdad. Por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de practicar la verdad? Y Juan, pues, hace, ¿no es cierto?, una negación. No. No practicar la verdad en el pensamiento de Juan es igual que andar en tinieblas o vivir en tinieblas. Por lo tanto, una persona que no practica la verdad muestra evidencia que es que no creyente. ¿Qué es practicar la verdad? ¿Qué es la verdad en el pensamiento de Juan? Porque dice, pues no practicamos la verdad. Entonces yo tengo que saber, pues, qué es verdad para saber qué tengo que practicar. Si definimos la verdad en términos de Juan, creo que la verdad lo podemos definir con el versículo 5. Él es luz y no hay qué. Por lo tanto, ¿qué es lo que aprendimos? ¿Quién establece el estándar moral? Dios. Y nosotros debemos, si queremos tener comunión con Él, debemos ¿qué? Vivir en obediencia al estándar moral que Él ha establecido. ¿Me entienden? Entonces, practicar la verdad es ¿qué? Pues vivir en obediencia al estándar que Dios ha establecido, al estándar moral que Dios ha establecido. Por lo tanto, si yo no hago la verdad, si yo no practico, si no me someto al estándar moral de Dios, ¿eso evidencia qué? Que no he sido regenerado. Por eso Juan usa este término, practicar la verdad. Y si queremos poner como significados, ¿verdad? Practicar o hacer la verdad, pues ¿qué significa? Pues en términos generales, pues dejar de pecar, no vivir en pecado, ¿no es cierto? Eso es lo que significa practicar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Pues que el apóstol Juan, ¿no es cierto?, exhorta a sus lectores que estaban escuchando otras voces acerca de la verdad. En términos de los falsos maestros, ¿qué era la verdad? Pues que yo puedo andar en tinieblas, vivir en tinieblas, tener un hábito en las tinieblas, pero pues también puedo decir tengo comunión, o sea, no hay ningún problema. Esa era la verdad para los falsos maestros. Afirmar que somos creyentes, pero pues que nada ha cambiado en mi vida. Y quizás si algo ha cambiado es solamente externo, porque pues muchos tienen la capacidad de comportarse sin haber sido regenerados como se comporta un creyente externamente. Muestran ciertos frutos, ¿no es cierto? Hablan de cierta manera, se comportan de cierta manera. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, andamos en tinieblas, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que hemos pecado, no hemos pecado, mentimos, no practicamos la verdad. Versículo 8, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y ¿qué? Y la verdad no está en nosotros. Arriba dice, no practicamos la verdad, pero en el versículo 8 Juan es más específico. La verdad ¿qué? No está en nosotros. No es como, pues, había una verdad en algún momento y ahora ya no está, no. Es como, nunca estaba la verdad.
Y en términos más generales, ¿no es cierto? Pues nunca conocimos al Señor. Nunca estuvimos en la luz. Por eso Juan deja en claro, al usar estas afirmaciones, la verdad nunca está en nosotros. Entonces, si yo ando en tinieblas y tengo un hábito, esa es la idea de Juan, un hábito pecaminoso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad? Pues, o sea, no hay nada de verdad en mí. Jamás hubo una verdad en mí. En términos generales, pues nunca creí en Jesucristo como mi Salvador. Nunca reconocí, ¿no es cierto?, el Evangelio. Todavía estamos en tinieblas. Y miren cómo termina el versículo 10. Le hacemos entonces, ¿no es cierto? ¿A quién? A Él, a Dios mentiroso. Y su palabra, otra vez, no está en nosotros. No es como, ¿no es cierto? Pues sí, la palabra estaba como en algún momento de nuestras vidas en nosotros y ahora no está en nosotros. No, nunca estuvo en nosotros. Jesucristo, el Evangelio como tal, nunca estuvo en nosotros. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, nos mentimos, no practicamos la verdad, no hacemos la verdad, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, ¿qué? No está en nosotros. Entonces, pensando un poquito en nuestra realidad, en nuestros corazones, tenemos como similitud con Juan, ¿no es cierto?, con su audiencia. Pues claro, Juan le dice, ¿no es cierto?, que la verdadera comunión se obtiene a través, ¿qué? De una vida de obediencia al estándar moral de Dios. Ese es como el principio, como dice, ¿no es cierto?, teológico que podemos aplicar a nuestras vidas. Y como consecuencia, la actitud del creyente hacia el pecado propio y el pecado de otros, o sea, refleja si estamos en comunión o no estamos en comunión. Ojo con eso. La actitud que tiene el creyente hacia el pecado, primero hacia el pecado propio y hacia el pecado de otros, va a ¿qué? Evidenciar si estamos en tinieblas o si estamos en la oscuridad. ¿Sí entendemos eso? La actitud que nosotros tengamos hacia el pecado. Entonces la pregunta es, ¿qué actitud tenemos? Primero hacia nuestro propio pecado y segundo hacia el pecado de otras personas y pecado en general, ¿no es cierto? ¿Por qué esta pregunta? Porque al igual que los falsos maestros, ¿no es cierto? ¿Qué estaba pasando en el contexto de Juan? Pues los falsos maestros, al mostrar estas declaraciones o hacer estas declaraciones, ¿qué estaban haciendo con la vida eterna, con el Evangelio? Tenían muchas preguntas, ¿no es cierto?, los hermanos. Y Juan les escribe para que sepan que tienen vida eterna y para que pues sepan cómo se ve esa vida eterna. Entonces había mucha confusión de cómo se ve realmente una persona que tiene vida eterna. O sea, eso pasa con nosotros. Al no tener un entendimiento claro de esto, del pecado, hay esas preguntas. Pues, ¿será creyente? ¿No será creyente? ¿No es cierto? ¿El hermanito será que sí realmente conoció al Señor? ¿Realmente tendrá vida eterna o no? Entonces, el primer como autoexamen es pues mi corazón. Si realmente yo soy creyente o no soy creyente. Pensando, por ejemplo, en realidades quizá un poquito más prácticas. Por ejemplo, y con esto terminamos. Una persona que profesa ser creyente, cualquiera de nosotros, pero niega la realidad del pecado con afirmaciones como, por ejemplo, pues solo fue un error. O, ¿no es cierto? Pues solo fue una falta, como... ¿Cuál es la realidad? Y nosotros muchas veces usamos esos términos, como, pues solo fue un pequeño error, como, ¿no es cierto? Fue una falta, pues no es pecado, es una falta. Una esposa, un esposo, que trata mal a su esposa, ¿ya? Y dice, pues no, o sea, pues no es tan malo, o sea, como que tratar mal a la esposa.
Y hacen esa afirmación, pues no, yo soy así, y dicen, pues así me conociste, o viceversa, el esposo a la esposa. Y hacen esta afirmación, pues otros esposos tratan peor a sus esposas. Pues en comparación con otros esposos, yo soy como, pues yo no te trato tan mal. Como minimizamos el pecado, justificamos el pecado, y por lo tanto eso puede ser, ¿no es cierto? Otra vez, no puede ser. Eso debería llevarnos, ¿no es cierto? ¿A qué? A examinar nuestros corazones. Porque este asunto no es un asunto como superficial. O sea, si yo trato mal a alguien, a la esposa, al esposo, y trato de justificar mi pecado, eso es lo que puede estar pasando. Si decimos, podemos estar, ¿qué? Engañándonos a nosotros mismos. Puede ser que la verdad no esté en nosotros. Y como consecuencia, pues, le hacemos mentiroso a Dios porque la verdad no está en nosotros. O cuando pecamos, ¿no es cierto? Decimos, pues mientras yo no haga daño a nadie, ¿no es cierto? No importa lo que haga. Es como, pues, solo yo. Lo importante es no causar daño a otras personas. No. Y quiero leer con este comentario de un hermano. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que creyendo, dice, en un Dios de bondad, aceptan su responsabilidad, aceptan su responsabilidad de vivir conforme al estándar moral. Esto, dice, no quiere decir que un creyente debe ser perfecto para poder tener comunión con Dios, porque en este caso, pues todos estaríamos excluidos. Pero, miren, sí quiere decir que toda su vida reconocerá sus obligaciones y se esforzará en cumplir, y se arrepentirá cuando falle. No se va a excusar. Nunca, dice, pensará que el pecado no tiene importancia. Cuando más, dice, esté cerca de Dios, más terrible, dice, le parecerá su pecado. Entonces, no debemos negar el pecado, al contrario. Es una evidencia. Si pecamos, pues una evidencia de que somos creyentes. Cuando nos arrepentimos, hay un corazón, ¿no es cierto?, de Señor, perdóname. Y un corazón de pedir perdón a la persona que le cause daño. Si eso está pasando, pues es una evidencia de que realmente somos creyentes, hemos nacido de nuevo. Pero si eso no está pasando, y es como pequé, pues no pasa nada, como pues no me arrepiento, no pido perdón, algo está mal. Entonces, la semana que viene vamos a estudiar el versículo 7 y el versículo 9, que son como el remedio, ¿verdad?, para el pecado en sí. Y obviamente es Jesucristo. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio. Y gracias también por esta carta, por Primera de Juan, donde, Señor, pues encontramos estas dos verdades que necesitamos aún examinar nuestros corazones. Señor, tú mejor que nadie conoces nuestros corazones. Tú eres un Dios omnisciente que conoce la profundidad de nuestras vidas. No hay absolutamente nada oculto delante de tu presencia, y quizá podemos ocultar pecados a la esposa, al esposo, a los hermanos a nuestro alrededor, pero tú eres nuestra primera audiencia respecto a nuestra vida. Y Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón, y si hay pecados en nuestras vidas, o si estamos quizá teniendo esta actitud de minimizar el pecado, de no reconocer el pecado, de justificar quizá nuestro pecado y no asumir la responsabilidad y acudir delante de ti en arrepentimiento, pues Señor, puede ser en términos de Juan que no conocemos la verdad no está en nosotros y estamos siendo engañándonos a nosotros mismos. Y el engaño en términos de Juan no viene desde afuera, sino desde nuestro propio corazón. Y este engaño simplemente es producto de no reconocer nuestra responsabilidad o no asumir nuestra responsabilidad respecto al pecado. Porque entendemos a la luz de las Escrituras que el pecado trae consecuencias a nuestras vidas, el pecado causa daño, y a veces por evitar ese tipo de cosas no queremos, Padre, reconocer. Produce, Padre, en nuestros corazones ese deseo de realmente entender estas verdades, de tener una perspectiva bíblica correcta del pecado,
y acudir delante de ti en arrepentimiento y en perdón, como dice el versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, eres justo, no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Tenemos esa promesa, Padre, y nos aferramos a esa promesa como creyentes en que pues hay una realidad, vivimos en una carne pecaminosa, pecamos a diario en diferentes áreas, pero también, Padre, mientras más te conozcamos, mejor vamos a poder responder y mejor vamos a poder ver la realidad de nuestro pecado y mejor, Padre, vamos a poder, por medio de las Escrituras,